señor secretario abogado dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido solamente una minuta de la División Jurídica del Departamento de Asesoría y Estudio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Minuta que versa sobre la norma de cooperación eficaz contemplada en el artículo 264 del Código Penal. Esto a raíz de obviamente, la discusión y votación de los proyectos de ley refundidos en tabla. Eso es. Muy bien, se ofrece la palabra sobre la cuenta. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra en puntos varios. Muy bien. Sigamos entonces, señor secretario Juan Carlos, con la discusión y votación en particular. Sí. Presidente, quedaron varios temas pendientes de la sesión pasada. El primero es la indicación 22D, relativa al artículo 8 de la ley, y se refiere a las medidas preventivas de protección. Página 3 del comparado, lo va a poner ahí Carolina en pantalla. Muy bien. Que propone incorporar esos incisos que ustedes ven ahí, incisos 3º y 4º, dentro del artículo 8. A ver. Ahí, en la medida que se soliciten, quedó pendiente la votación de esa indicación. Si le parece, vuelva a leerlo, por favor, don Juan Carlos. Sí, cómo no. En la medida que se soliciten, Contraloría deberá hacer extensivas medidas de protección a los testigos, así como a todo aquel que haya colaborado en el procedimiento penal o administrativo, su cónyuge o conviviente civil, ascendientes, descendientes, hermanos u otras personas ligadas por algún vínculo de parentesco. En caso de los trabajadores del sector privado, tendrán el derecho de solicitar al juez competente, como medida prejudicial y en cualquier estado del juicio, que se decrete alguna de estas medidas de protección con derecho a remuneración. Esta autorización operará especialmente cuando se acredite la existencia de conductas constitutivas de amenazas, agresión u hostigamiento reiterados de parte de algún superior jerárquico. Muy bien. Ofrezco la palabra. Sé que ya lo habíamos discutido y está pendiente la votación, pero no sé si alguna señora diputada, algún señor diputado quiere agregar. Mire, ahí se incorporó la presidenta. Ahí se incorporó nuestra presidenta, Giovanna Pérez. Okay. Hola, saludar a todos los diputados y diputadas y también a quienes nos acompañan. Gracias, Matías, no hay un problema que puedas mantener, yo te había escrito. Pero bueno, ya que tenemos el comparado a la vista, lo tienen, ¿verdad? Sí. Solo estaba pendiente la votación, presidenta, y para eso queríamos esperarla a usted. Muy bien, señor secretario, proceda. Presidenta, a saludar ahí al ministro que se ha sumado también. Así que bienvenido, ministro, también, que ha sido parte de toda la tramitación del proyecto. Juan Carlos. Sí, lo que pasa es que quedó pendiente esa indicación número 22D y eventualmente se iba a retirar esta indicación porque se aprobaron respecto del artículo 11, otra indicación de la diputada Pérez, que incorporaba en el artículo 11 los siguientes incisos. El mismo derecho tendrá el que, habiendo realizado una denuncia a través de los medios que establece esta ley, vea impedidas sus posibilidades de ingreso, promoción, continuación o renovación laboral, sea en el organismo público, en el mismo organismo público en que se encontraba al momento de denunciar o en otro. Y podrá concurrir ante la Contraloría el cónyuge, conviviente civil, ascendiente y descendiente y colateral hasta el segundo grado, que en razón de la denuncia efectuada por su pariente sufre alguno de los efectos descritos en este artículo. A propósito de esta indicación que ya fue aprobada, se planteó la posibilidad de retirar la 22D. No sé qué se va a decidir al respecto. Claro. Esta era nuestra, no sé si Matías
¿cierto? El diputado Soto había pedido la palabra. No está el diputado Soto. Vamos a ver si está, porque puede que haya llegado. No, pero si ya está, perdón, Presidenta, si ya está comprendida, lo ya resuelto, podemos retirarla. Ahora, Yo no tengo problema, pero faltaría entonces el diputado Hernando. Si está de acuerdo el diputado Hernando, podemos esperar hasta que, si es que él se suma, y si no, tendríamos que votarla. Pero dejémosla ahí, retirarla si se suma el diputado Soto. ¿Le parece, secretario? Ya, queda pendiente entonces. Tenemos los 3 voluntarios y nos faltaría el diputado Soto, y de lo contrario se sometería para rechazo. Ya. Sigamos. Después la indicación número 42, página 14 del nuevo comparado, artículo 90A. Muy bien. Muy bien, secretario. Sí, Presidenta, no sé si el Ministerio de Justicia está presente, porque me da la impresión que podría opinar sobre este artículo, ya que hicieron llegar una minuta justamente sobre el tema de la cooperación eficaz, el artículo 264 del Código Penal. No sé si ha llegado alguien. Pudiéramos darle la palabra si del ministro. Muy bien, ahí levanto la mano. Gracias, Presidenta. Efectivamente, este es un tema que hemos discutido ya en sesiones anteriores. Aquí hay 4 indicaciones que son relevantes al tema: la 42, la 43, la 50 la 49. Y 49. Y la 49, la 42, 43 y la 49 y 50. Y se refieren una al estatuto administrativo y el otro al estatuto administrativo municipal. De manera que son gemelas, digamos, van de la mano. Aprobando una, se aprueba la otra; rechazando una, se rechaza la otra. Lo que hemos sostenido respecto de la 42 y por alcance de la 49 es que lo que se dispone aquí respecto de la cooperación eficaz está regulado hoy día, y está bien regulado, en las modificaciones que introdujimos al Código Penal a propósito del Estatuto Anticorrupción. Ustedes recordarán, ahí hubo varios diputados que participaron, que se reglamentó en forma bastante completa esta situación, y por lo tanto no tiene ningún sentido volver a regularlo. Más todavía cuando aquí esta regulación, Presidenta, tiene algunos problemas conceptuales que no son menores, porque normalmente la cooperación eficaz y la relación compensada de todos estos institutos lo que buscan es incentivar la declaración de alguien que ayude a esclarecer el delito, pero no le dan la exención total, no lo liberan de toda responsabilidad, sino que le rebajan la responsabilidad, porque cometió un acto ilícito, un delito, en fin, algo sancionado penalmente. Pues bien, esta indicación no solamente no está suficientemente bien reglamentada como lo está el artículo 264 del Código Penal, sino que además le permite a la persona obtener una exención de la responsabilidad penal cuando se cumplan ciertas condiciones. Eso va más allá de lo que normalmente se establece. Por eso es que hicimos esta minuta que le hicimos llegar al secretario, con el propósito de poder entender bien por qué estamos diciendo que esta indicación no es conveniente de incorporarla, porque ya está en materias penales debidamente reglamentada cuando hicimos este estatuto anticorrupción. Y repito, en esto hubo una amplia participación, porque si ustedes recuerdan, este estatuto anticorrupción finalmente fue zanjado en una comisión mixta, en donde
hubo diputados y senadores con quienes hicimos un trabajo muy completo, ¿no? Estaba participando también, recordarán, el profesor Héctor Hernández, quien nos asesoró y que nos permitió hacer algo que finalmente fue recogido y valorado en la OSD, reuniones a las cuales asistió desde luego el propio diputado Leonardo Soto, así que él bien sabe de lo que estoy hablando. Por lo tanto, nuestra impresión es que no es razonable aprobar estas indicaciones que van a generar una doble regulación en algo que ya está bien regulado y además con características que van más allá de lo que normalmente se establece, pueden contener los mecanismos de incentivo a través de la cooperación eficaz. Ya, muy bien. Presidente, ¿Sí? si le parece, podríamos complementar algunas ideas más de detalle, lo dejo a su criterio. Déjeme, ministro, ver si es que tengo alguna palabra pedida para cerrar en esa línea. Sí, la diputada Marcela Hernando. Y luego para que usted cierre ahí. Aún está sin audio ahí. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, diputada. Ya, muchas gracias, presidenta. Saludar al ministro y a todos quienes están presentes hoy día. Yo entiendo los fundamentos del ministro, me parece que habría que retirar esta, y me parece que aparezco yo como única autora, así es que no tengo problema en retirarla, pero sí a mí me gustaría tener la certeza que en la discusión de esta ley, aquellas personas que son funcionarios públicos y que dentro de las persecuciones que tienen algunas penas que están dentro de el estatuto administrativo, pudieran tener alguna disminución de la sanción de la misma manera como acá está descrito, pero ya no dentro del Código Penal ni las sanciones de la justicia ordinaria, sino que dentro de lo que son las sanciones administrativas. Y no sé si eso le hemos dado suficiente atención. Eso, presidenta. Gracias, diputada Hernando. Vamos a pedirle al Ejecutivo, y escuchó el ministro que está la voluntad de poder retirar la indicación de la diputada Hernando, pero quiere saber lo que a ella se refirió, si es que pudiera darle alguna información, ministro. Sí, está regulado en el 43. Sí, presidenta, efectivamente, en ese sentido hay una indicación, la 43, que va de la mano con la 50, que incorpora el tema de la cooperación eficaz en el ámbito administrativo, precisamente. Y por lo tanto, así se debería subentender la inquietud, la comprensible inquietud de la diputada Hernando. Y por lo tanto, debería sentirse tranquila de que eso está resuelto, porque lo que ella ha planteado en sede penal está, como decimos, de alguna manera hoy día recogido en la legislación vigente, donde nos falta mejorar, y por eso que hay una indicación de algunos diputados y diputadas que nos parece bien. Nosotros somos partidarios de aprobar las indicaciones 43 y 50. Aprovecho de anticipar el criterio precisamente por las razones que aquí se han señalado y que bien anota la diputada Hernando, que el vacío está más bien en el ámbito administrativo, que es donde no existen estos mecanismos hoy día como se están planteando y recién se están incorporando a través de esta normativa. Muy bien. Diputada Hernando, ¿estamos ok? Entonces usted lo podría retirar, ¿queda conforme con la respuesta? Sí, yo lo retiro. Ya, muy bien. Retiraríamos entonces, señor secretario, esta la retiraría la diputada Hernando. Sigamos. Ya, presidenta, entonces pasamos a la indicación, claro, justamente a la 43, página 17, que modifica el artículo 121 del Estatuto Administrativo, y la 50. Pero antes de la 50,
Presidenta, hay un tema que quedó pendiente. La comisión aprobó la indicación número 35, relativo al estatuto administrativo. Sobre la situación de las personas contratadas honorarios. En la oportunidad se modificó el artículo 90A del estatuto de la ley 18834 sobre el estatuto administrativo y no se contempló después al modificar el estatuto para los funcionarios municipales una norma espejo, por así decirlo, en el artículo 88A de la ley 18883. Entonces yo no sé si estarían dispuestos algunos a suscribir una indicación en ese sentido para llenar ese vacío. Gracias, secretario, lo habíamos conversado en poder ir homologando en los distintos reglamentación esta materia, entonces nos queda fuera eso. De eso se trata, justamente. Ya. Esto está en la página 14 está esto, ¿cierto? Es que está en el comparado antiguo, ya no figura en el nuevo. Por eso. Tendría que ser en la ya. La página, le digo a continuación, la Entonces página... nos faltaría trabajar eso. Sí, la página 52 del comparado antiguo en la letra A, un párrafo nuevo. Entonces podríamos presentarlo y lo suscriben quienes lo estimen, ¿les parece? Para que vaya quedando correcto en lo que va abordando el estatuto en cada legislación. ¿Alguien recuerda aquí quién había presentado estas indicaciones? ¿Éramos nosotros, cierto? ¿O también las fueron fortaleciendo otros diputados o diputadas, señor secretario? Para llegar a los mismos parlamentarios emocionantes de eso. La indicación que se aprobó relativa al estatuto administrativo había sido suscrita por diputadas Longton, Luke, Molina y Trisotti. Y faltó, digamos, el complemento en el estatuto de los funcionarios municipales. ¿Presidenta? Sí. Solamente para decir que nosotros nos parece pertinente la observación del secretario para asegurar no solamente en el Estado administrativo, sino que también en el municipal una norma espejo. Así que sería muy bueno que la pudieran complementar los diputados que estime usted pertinente. Ya. Muy bien. Los diputados, entonces, patrocinantes, ¿quieren avanzar en una propuesta en esa línea? ¿Está Karin? Presidente. No sé si está el diputado Longton. Presidente, le acabo de mandar por WhatsApp un borrador de la indicación como quedaría el texto. No sé si lo recibió. Sí. Este sería, ¿y por qué no lo pueden poner ahí para que usted lo lea? Se lo voy a mandar, es que yo se lo voy a mandar a Matías porque no tengo todo el WhatsApp de... Sí, no por supuesto, yo se lo voy a leer de inmediato. Entonces sería en el artículo... Y Matías le envía... Yo se lo reenvío a los miembros de Constitución, no hay problema. Muy bien. El artículo 14 del proyecto que modifica la ley 18883 que aprueba el estatuto administrativo para funcionarios municipales. Agrégase al literal A del artículo 88A al siguiente párrafo segundo. Tratándose de las personas contratadas a honorarios, regirá lo dispuesto en el inciso final del artículo 4 de esta ley. Sin embargo, no podrá ponerse término anticipado a su contrato por el hecho de haber denunciado fundadamente y con prueba suficiente que acredite sus afirmaciones respecto a la existencia de algún acto de irregularidad de las previstas en las letras K y L del artículo 58 que hubiere presenciado o de las que hubiere tomado conocimiento en el ejercicio de sus funciones, caso en el cual la vigencia del contrato se sujetará al plazo acordado en su contratación. Entonces sometemos a votación esto, ¿le parece? ¿Falta la firma? Sí. Sí. Sujeta Coordinamos que bien. llegue la firma. ¿De quién es esta, secretario? ¿Quién se la envió? No, yo redacté el texto sobre la base que ustedes habían aprobado. Ya, entonces aquí los que estimen le pueden escribir y la pueden patrocinar partiendo de los diputados iniciales que están aquí, Alessandro, Luke y Pablo. Sí, lo importante es que por lo menos una me llegue a la Secretaría firmada electrónicamente
Pero si, Ya. si gusta, tomamos la votación desde ya. ¿Mm? Tomemos la votación. Don Jorge Alessandri. Don Bernardo Berger. A favor, señor secretario. Muy bien. Don Gabriel Boric. Diputada Sicardini. Diputado Juan Antonio Coloma. Don Luciano Cruzcoque. Camila Flores. Don Gonzalo Fuensalida. Don Hugo Gutiérrez. Diputada Marcela Hernando. A favor. Don Marcos Silavaca. Doña Pamela Giles. A favor, señor secretario. Gracias. Don Andrés Longton. Diputada Karin Luc. A favor. Gracias. Don Andrés Molina. Don Celso Morales. Paulina Núñez. Diputada Andrea Parra. No Doña puedo Catalina- votar, voy arriba del auto, secretario. ya. Doña Catalina Pérez. Don René Zafirio. Don René Zafirio, que estaba hace un momento. Don Raúl Saldívar. Don Leonardo Soto. Diputado Trisotti. También voy arriba de un auto. Don Pedro Velázquez. Don Matías Walker. A favor. Presidenta. A favor. Presidenta, voy a ver porque puede que tengamos un problema de quórum, ¿eh? Secretario, yo no he votado. Diputado Longton. A favor. Ya. Es que tiene que haber 3 de cada comisión por lo menos, entonces por eso Ya, vamos, veamos. voy a ver si hay 3 de... ¿No? La diputada Pamela Giles también le tomó la Sí. votación. Me falta uno de Constitución, Presidenta. Pero yo los veo acá, mire, está la diputada Pamela Giles, está el diputado Matías Walker y me faltaría Me a la vista. falta uno de Constitución. Ya. Estaba presente. ¿Mm? El diputado Zafirio estaba presente, quizás si le insistimos Sí. con la votación. Cuando dije su nombre en voz alta no contestó. No está ahora conectado, los tengo aquí a la vista que está conectado, entonces veamos a lo mejor si le cayó la conexión, esperemos un poquitito. Ya. Sí. O hagamos, si el diputado Matías Walker, presidente de la Comisión de Constitución, les puede avisar que necesitamos un Sí, Un en eso diputado estoy presidenta. Muy bien. Esperemos unos minutitos, ¿les parece? Sí. Probablemente el diputado y la vaca también viene en camino, porque él está siempre presente. Sí, el diputado René Zafirio está conectado. Sí, René Zafirio está conectado. Don René Zafirio, ¿me escucha? Está el diputado Coloma también. Ah, ya. Si está don Juan Antonio Coloma, ahí haríamos quórum necesario. Sí, Coloma y Zafirio. Pero no responden. Yo estoy acá, secretario, estoy acá. Ahí está el diputado Coloma. El diputado Cruzcoque también se acaba de Ah, sumar. ya. Luciano Cruzcoque. Ya, Estamos entonces, sigamos con la votación. Estamos perfectos. Estamos
Están en su WhatsApp la indicación, la última que envió tanto el diputado Walker como yo a los WhatsApp de acá. Sí. Este fue en el artículo 14 del proyecto que modifica la ley 18.883 que aprueba el estatuto administrativo para funcionarios municipales. Prosiga. Diputado Coloma, ¿vota a favor? Sí, don Luciano a favor, secretario. Y don Luciano Cruzcoque. A favor, señor secretario. Gracias. Y don René Zafirio, por si se ha incorporado, reincorporado. Ya. Presidenta, pasamos entonces ahora a las indicaciones 43 y 50. Página 17 del comparado, la primera. ¿La leo o no es necesario, presidente? Léala, por favor. Se considerará circunstancia, una modificación al artículo 121 del Estatuto de los Funcionarios Municipales, del Estatuto Administrativo, se considerará circunstancia atenuante la cooperación eficaz que conduzca al esclarecimiento de los hechos en materia de la investigación sumaria o sumario. Se entenderá por cooperación eficaz para estos efectos el suministro de datos o informaciones precisos, verídicos y comprobables que contribuyan necesariamente a la determinación de las responsabilidades administrativas, civiles o penales de los involucrados. La indicación 50 está concebida en los mismos términos, pero respecto, digamos, al estatuto de los funcionarios municipales. Ya, muy bien. Yo considero positiva esto. Esta creo que perfecciona el texto. No sé si hay palabras solicitadas, de lo contrario, votamos. Muy bien. La diputada Pamela Gil está pidiendo la palabra. La sugerencia del secretario es que las votemos ambas, ¿cierto? Porque una es espejo de la otra, las votemos juntas, ¿cierto? Sí, me parece una buena propuesta. Muy bien. Enuncie la otra, secretario, para que estemos listos. ¿La leo entonces también? Sí. La indicación de los diputados Alessandri, Luc y Parra para incorporar al artículo 120 un nuevo inciso final del siguiente tenor. Se considerará circunstancia atenuante la cooperación eficaz que conduzca al esclarecimiento de los hechos en materia de la investigación sumaria o sumario. Se entenderá por cooperación eficaz para estos efectos el suministro de datos o informaciones precisos, verídicos y comprobables que contribuyan necesariamente a la determinación de las responsabilidades administrativas, civiles o penales de los involucrados. Muy bien, sometemos a votación. Si les parece, y estoy mirando aquí las pantallas, mantener la misma votación. ¿Alguien se opone? Presidenta, ¿Sí? se sumó el diputado Alessandri, ahora hay que consultarle su voto. Ya, ¿les parece entonces mantenemos la misma votación más el diputado? Bueno, es autora. Sí, a favor de su comentario, presidenta. Muy bien. Entonces, mira, ¿les parece? Muy bien, aquí estoy viendo su pantalla. Se aprueba por unanimidad. Bien, presidente, entonces pasamos al artículo 246 bis, el Código Penal, que algo se votó la sesión pasada, pero quedó pendiente el inciso segundo y una indicación. Y además hay otra indicación del diputado Leonardo Soto. Ya. Entonces, señor secretario, aquí. Sí, estoy. Quedó pendiente la sesión pasada del el inciso segundo.
o mejor dicho, antes una indicación que proponía intercalar el siguiente inciso segundo, columna 3 del comparado, página 24. El funcionario público que entregue o difunda información de cualquier naturaleza sobre la identidad de un denunciante de corrupción que se encuentre sujeto a medidas de protección incurrirá en la pena de presidio menor en su grado máximo. Esta sanción se extenderá a los funcionarios que hubieran participado en la investigación y todo aquello que de cualquier modo informe, difunda o divulgue información relativa al denunciante protegido. Esta es una indicación de los diputados y diputadas Hernando, Joana Pérez, Soto, don Leonardo y don Matías Walker. Y también había quedado pendiente el inciso final del texto del mensaje, que dice: si el hecho fuere cometido por un abogado, se le impondrá también la inhabilitación absoluta para el ejercicio de su profesión en cualquiera de sus grados. Y aparte de eso, presenta una indicación fuera del comparado, que propone el siguiente inciso segundo también al 246 bis, si la información a que se refiere el inciso anterior, es decir, el primero, fuere de la identidad del denunciante, la pena será de reclusión menor en sus grados medio máximo y multa de 20 a 30 unidades tributarias mensuales. Ya tenemos dos indicaciones y el inciso final pendiente. Muy bien. Creo que aquí hay una de las indicaciones que habíamos conversado la semana pasada que era innecesaria hoy día, pero ofrezco la palabra en esta materia por si alguien quiere, no sé si Matías o alguien también intervenir en esta, que se juntan varias de los que señaló el secretario, se conjugan varias situaciones aquí. Diputada Hernando. Esto estaría salvado con lo que dijo el ministro hace un rato, en el sentido de que está suficientemente regulado y que los vacíos se dan fundamentalmente en el estatuto administrativo y el estatuto municipal. Así es que yo estaría disponible para retirar lo que a la parte de nuestra indicación corresponde. Gracias, diputada Hernando. Ofrezco la palabra. El Ejecutivo está pidiendo la palabra. Tiene la palabra el señor ministro. Gracias, Presidenta. Nosotros entendemos que la indicación 52 de los diputados y diputadas Hernando Pérez, Joana Pérez, Soto y Walker busca agravar, ¿no?, la penalidad en ciertos casos determinados que se indican. De acuerdo a la discusión que se tuvo, se señaló que se podía hacer de una manera distinta y entiendo que esa es la finalidad de la indicación que presenta ahora el diputado Leonardo Soto. Nosotros, si eso es así, que esta indicación sustituya a la anterior, estamos plenamente de acuerdo, creemos que logramos que cuando la información se refiere a la identidad del denunciante, la pena sea mayor y se le agrega además multa. Por lo tanto, compartimos esta indicación del diputado Leonardo Soto. Gracias, señor ministro. Entonces, señor secretario, ¿puede usted darnos alguna luz acá? Porque si no está el diputado Soto, pero entendiendo que él presentó esta última indicación, ¿debe estar él para retirar la otra también? Sí, necesariamente tiene que concurrir con su voluntad, digamos, para que se pueda retirar la indicación. Si no, se tiene que votar y rechazar eventualmente. Muy bien, pero asúmela, porque si él no llega, el diputado Soto, vamos a someterlas como en un paquete, las que queríamos nosotros retirar, pero porque no está presente el diputado Soto, entendiendo que tenemos voluntad de retirarlas, las rechazamos en un paquete, ¿ya? Antes de concluir la comisión. Ya. ¿Lo dejamos pendiente entonces? Solo la votación de las indicaciones. ¿Y el inciso final se votaría ahora, Presidenta?
Sí, yo creo que sí, dejemos votado lo que quedaría en el texto. Ya. El inciso final del artículo 246 bis en votación, entonces. El que empieza con si el hecho fuere cometido por un abogado. Eso. ¿Lo someto a votación, presidente? Sí. Don Jorge Alessandri. A favor. ¿A favor? Secretario, perdón. Sí. Presidenta. Estamos votando, perdón, presidente, estamos votando la última parte. Si el hecho fuere cometido por un abogado, se le impondrá también la inhabilitación. Ya, Sí, el ministro está pidiendo la palabra, presidente. Muy bien. Sí, diputado Longton. Vamos a darle la palabra al ministro antes porque estábamos enunciándola, no hemos iniciado el proceso de votación. Sí, porque... Señor ministro. Sí, presidenta, solo hacer un alcance. Esta es una indicación del Ejecutivo, pero al leerla queremos precisar que no está pensada para un abogado cualquiera que sea su condición, sino que para un abogado que es funcionario público. Y quizás debería ser así aprobada. Si el hecho fuera cometido por un funcionario público que es abogado, o que tuviera la calidad de abogado, se le impondrá también la inhabilitación absoluta para el ejercicio de su profesión. Eso para no incorporar a todos los abogados, sino que entender que estamos hablando de la situación de actos que cometan actos irregulares, actos de corrupción, los funcionarios públicos. Es decir, si estamos agravando la condición del abogado, no en cualquier causa, sino que en aquellos casos en que el abogado sea funcionario público. Es lo que también sería bueno clarificar, ¿no? Para poder legislar bien en esta materia, en el sentido de lo que estamos buscando con este proyecto. Gracias, presidente. Presidenta. Don Andrés Longton pide la palabra. Don Longton. Presidenta, sí, a mí me parece un exceso, presidenta, la inhabilitación absoluta para el ejercicio de su profesión, considerando que afecta a la igualdad ante la ley, claramente. ¿Por qué por el hecho de ser abogado tú vas a tener una sanción mayor, considerando que la conducta anteriormente descrita la puede cometer cualquier funcionario público? Siendo abogado no, teniendo cualquier tipo de profesión. El ser abogado, yo no logro entender la justificación más allá de que tiene conocimiento jurídico, pero el que tener conocimiento jurídico no obsta a que cualquier otra persona, funcionario público en cualquier otra carrera, que también puede tener dichos conocimientos, pueda cometer una conducta de la descrita anteriormente, presidenta. Me parece que afecta claramente la igualdad ante la ley. Si hay un tipo de sanción parecido a esta, creo que tiene que estar en igualdad de condiciones para todos, no por el hecho de ser abogado o estudiar derecho te va a hacer acreedor de una situación, de una sanción más gravosa. No logro comprender esa diferenciación, presidenta, considerando además que muchos abogados ni siquiera se dedican al ejercicio de la profesión, presidenta. O sea, se dedican a otras funciones. Por lo tanto, encuadrar a todo tipo de abogado en que tiene un conocimiento acabado de la ley y que en definitiva se dedica a este tipo de acto y que en definitiva tiene una ventaja por sobre el resto, me parece absolutamente excesivo, presidenta. Yo por lo menos lo voy a rechazar así como está. No sé si el Ejecutivo quisiera fundamentar. Sí, por favor, ministro. Gracias, presidenta. Quisiera pedirle a Felipe pudiera hacerse cargo de explicar por qué en la situación del abogado es distinta, porque estamos hablando de un auxiliar de la administración de la justicia, no de cualquiera. Felipe, si le parece, presidenta. Sí, sin problema, Felipe, tiene la palabra. Muchas gracias. Por su intermedio, presidenta. Bueno, primero recordar que la misma preocupación manifestada por el diputado Longton la manifestó antes el diputado Ilavaca, que consideraba un poco excesivo el tema de la inhabilidad para el ejercicio de la profesión tratándose de estas conductas. Y en ese sentido es que la precisión que nosotros planteamos es correcta porque deja en cuenta que quien infringe y por tanto se ve expuesta a esta sanción reúne dos condiciones. Reúne primero la calidad de abogado y segundo la de funcionario público, en virtud de la cual
accede a la información que luego revela, una posición de confianza. Entonces, lo que nosotros decimos es que en esta hipótesis hay una vulneración a deberes en dos esferas. Por un lado, al ser empleado público en una determinada posición relativa que importa el conocimiento de secretos, la violación del secreto importa la defraudación de su posición institucional. Por otro lado, el abogado es en sí mismo una posición institucional. Así está tratado en el Código Orgánico de Tribunales como un auxiliar de la Administración de Justicia y por tanto en su rol está sujeto a ciertos deberes específicos para con él mismo. Recordemos que dentro de los requisitos para ser abogado no solamente se deben acreditar ciertos conocimientos, o sea, cierto conocimiento técnico, una prueba, un examen de grado, sino que también se tiene que demostrar la habilidad moral para el cargo. Eso también uno lo debe demostrar. Por tanto, el abogado que es funcionario público, con la violación de secreto procesal, infringe los deberes propios de la probidad administrativa y de igual forma los deberes propios del desarrollo de su profesión. Por último, hacer hincapié en que las inhabilitaciones no son simplemente una condena, digamos, retrospectiva, sino que miran de modo hacia futuro a efectos de evitar, a efectos de poder extraer a la persona del desarrollo de una función que ya ha demostrado que no era de alguna forma idóneo para desarrollarla. Digamos, cuyos deberes de sujeción ya han sido defraudados. Por estas razones, respecto de esta persona, que de alguna forma, además recordemos, nuestro sistema se funda en el cumplimiento del deber de reserva y por tanto la violación de este es grave. Y por tanto, respecto de esta persona, que siendo abogado, y además teniendo la calidad de funcionario público, defrauda esta expectativa, es allí donde nosotros nos parece que se ajusta, que corresponde. Eso, Presidenta. Presidenta. Diputado Longton, tiene usted la palabra. Sí, Presidenta, yo quiero leer la primera parte del artículo, porque dice: el funcionario público que revelare o consintiere que otro tomare conocimiento de uno más hechos ventilados en un procedimiento judicial o administrativo sancionatorio y disciplinario en que le hubiera correspondido intervenir. ¿Ya? Hasta ahí. Lo que va a ocurrir en la práctica, Presidenta, es que no van a poner a ningún abogado a hacer estas investigaciones. Lo que van a hacer es poner a personas que tienen otra profesión o otra calidad, que no tenga esa carrera en específico, Presidenta, porque el riesgo de quedar inhabilitado absolutamente, porque es una inhabilitación absoluta, ojo, no va a volver a poder ejercer la profesión de abogado, Presidente. Entonces, me parece que aquí claramente se está afectando la igualdad ante la ley, Presidente, y lo que va a ocurrir en la práctica es que no van a dejar a ningún abogado a cargo de estos procedimientos. Van a dejar a una persona que tenga otra carrera, y obviamente con las deficiencias propias de que no vas a tener un abogado encargado de llevar a cabo estos procedimientos, Presidente. Entonces, me parece que esta infracción no la puede cometer no solamente un abogado, la puede cometer un médico, un ingeniero, un técnico jurídico, la puede cometer cualquier funcionario público, Presidenta. Por lo tanto, además, en la práctica esta norma va a quedar absolutamente en blanco, Presidenta, porque va a quedar en desuso, no va a tener ningún tipo de aplicación, Presidenta, porque claramente el inciso final va a ser un riesgo importante para cualquier abogado que tome o lleve a cabo esta investigación, que obviamente va a tener las falencias propias de una investigación que no va a ser llevada a cabo por un abogado, sino por una persona que tiene otra expertise, Presidenta, considerando lo establecido en el inciso final. Así que, Presidenta, yo por lo menos mantengo mi posición, creo que afecta a la igualdad ante la ley, no va a tener ningún tipo de aplicación esta norma, principalmente porque los abogados no van a querer hacerse cargo de un procedimiento como este. Se va a llevar a cabo personas que tengan otra profesión, y personas que tengan otra profesión van a cometer esta infracción y no van a tener una sanción tan gravosa como la que podría tener un abogado, siendo que cometen la misma conducta. Eso, Presidente. Gracias. Muy bien, entonces sometemos a votación. Usted ya dio su argumentación, no hay más palabras solicitadas. Sometemos la diputada Pamela Giles. Está pidiendo la palabra. Acaba de incorporar también don señor Ilavaca, que está en forma presencial en la comisión y ha pedido el uso de la palabra. Ya, diputada Pamela Giles y luego el diputado Ilavaca. Presidenta, el problema que tenemos, entiendo, es que el gobierno presentó mal la indicación porque no dice
abogado, empleado público, Entonces, entendí que el ministro sugería que hiciéramos un cambio en la redacción de la indicación, que usted sabe que a mí en general me parece incorrecto generar esas situaciones desde aquí, cuando ha habido además un largo tiempo para que el Ejecutivo presente adecuadamente la indicación. Sin embargo, ocurre que en esta oportunidad yo concuerdo con el criterio del Ministerio de Justicia recién expresado y considero, contrario censo de lo que ha sostenido el diputado Longton por su intermedio, presidenta, que el que no hubiera una explicitación en los términos que se indica significaría más bien un privilegio para los abogados en el cumplimiento de estas funciones. Entonces, creo que tenemos un problema que tenemos que resolver antes de la votación. ¿Qué es lo que vamos a votar en definitiva? Yo les acabo de mandar también a Matías, al presidente de la Comisión de Constitución, la indicación que me hace llegar el secretario, que habla justamente de lo que usted señala, diputada Giles. Mírenla mientras, y luego le vamos a dar la palabra al diputado Ilavaca y tomamos una definición al respecto. Presidenta, esta fue una de las discusiones que quedó pendiente la sesión pasada y nosotros aprobamos el inciso primero del artículo 246 bis. Y la sanción para el que incumple es reclusión menor en cualquiera de sus grados de multa de 10 a 30 unidades tributarias mensuales. Esa es la sanción. Entonces, lo que es inentendible es por qué, si el hecho fuere cometido por un abogado, se le va a interponer, o sea, se le va a imponer la inhabilitación absoluta para el ejercicio de la profesión en cualquiera de sus grados. No se condice la sanción que ya está establecida con esta sanción especial para el ejercicio del abogado. Es como decirle, ¿sabe, señor abogado? Usted no va a poder ejercer producto de esta sanción. Es decir, se le cierra absolutamente las puertas dependiendo los grados que se le aplique la inhabilidad. Por lo tanto, ¿por qué al abogado se le va a aplicar una sanción más gravosa que además le va a impedir el ejercicio profesional? Esa cuestión yo creo que no tiene ningún tipo de lógica, no se condice con la pena que se le aplica a todos, ¿ya? Al abogado se le debería aplicar la misma pena que a todos, que ya está resuelta. Por lo tanto, en particular, este inciso que ha quedado pendiente, al igual que lo que acaba de señalar el diputado Longton, por mi lado también lo voy a rechazar. Gracias, presidente. Muy bien, no sé si ya tienen la indicación que les señalaba, la tienen, diputado Matías Walker, usted le pudo hacer llegar, ¿verdad? ¿Sí? Sí, presidenta, si me permite, le mandé el texto a los miembros de la Comisión de Constitución, pero yo creo que sería bueno que con coma o sin coma tuviéramos un pronunciamiento respecto del fondo. A mí me hace sentido lo que ha planteado el diputado Longton y el diputado Ilavaca respecto de la proporcionalidad de esta pena accesoria en relación a otras profesiones, y yo al menos estoy de acuerdo en votarla en contra. Gracias, diputado. Yo, a ver, volviendo un poco, vamos a ofrecer la palabra al Ejecutivo si quiere señalar. Yo creo que el que se ha planteado aquí, el abogado tiene un deber de secreto profesional y el conocimiento jurídico el que debe poseer y resguardar, ¿cierto?, en su minuto en conformidad a la labor especial que se le determine. Entonces, rompe el deber de secreto profesional, el deber funcionario, y se puede presumir mala fe al establecer un criterio de desconocimiento de esta misma ley, porque además las inhabilidades no son absolutas, no son indefinidas. Entonces, yo logro entender lo que señala, porque van de 3 años y un día, ¿cierto?, los grados, de 5 años en día 7 años, máximo de 7 años en día 10 años. Entonces, no sé, yo lo logro entender, pero no sé si el Ejecutivo, para poder ver si es que puede buscar algo intermedio o definitivamente votamos nomás esta indicación. Presidenta.
Le había dado la palabra al Ejecutivo. ¿Quiere usted replicar, señor diputado Ilavaca? Solamente preguntarle también al Ejecutivo por su intermedio, ¿qué diferencia tiene el abogado al que le van a aplicar esta tremenda sanción de inhabilitación? Es decir, yo conozco pocas profesiones que se le inhabilite absolutamente para el ejercicio de su profesión, ¿ya? Entonces, si es que ya tiene sanción contemplada, que la sanción de reclusión menor en cualquier subgrado de multa de día 30 UTM, ¿por qué además se le va a inhabilitar absolutamente para el ejercicio de la profesión? Eso yo es lo que no logro comprender. ¿Cómo se logra determinar esta otra sanción adicional para el abogado? Presidenta, como ya se señalaba, yo entiendo la inquietud del diputado Ilavaca porque pareciera discriminatorio, pero la verdad, como se explicaba anteriormente, tengo la impresión de que todavía no había llegado el diputado Ilavaca cuando se dio la explicación. Lo que aquí se ha estado buscando fortalecer es la responsabilidad del abogado por su posición institucional en esta materia. No nos olvidemos que de acuerdo al Código Orgánico de Tribunales, el abogado tiene el rol de auxiliar de la administración de la justicia. No es como cualquier otra profesión. Es una responsabilidad específica que es obligatoria para él y es un testimonio para el resto. Es un administrador, un auxiliar de la administración de la justicia. Y en eso tiene, por lo tanto, una responsabilidad mayor. En consecuencia, si incurre en las responsabilidades que están decretadas en el inciso primero, por tratarse de un abogado, él debería tener una sanción adicional. Esto, quiero señalar, Presidenta, que no es extraño en nuestra legislación. Por ejemplo, en el caso de la obstrucción a la investigación, en el artículo 269 bis, en el inciso tercero dice: el abogado que incurriera en las conductas descritas en los incisos anteriores será castigado, además, con una pena de suspensión de profesión titular durante el tiempo de la condena. A mí me parece que es razonable. Ahora, por cierto, esta es una materia perfectamente discutible. Yo entiendo las dudas que se han suscitado de varios diputados y son respetables. Yo sugiero, Presidenta, que se vote si vamos a tener una sanción adicional para el abogado o no. Si la comisión opta por la negativa, entonces se acabó la discusión. Si opta por la afirmativa, podemos buscar a lo mejor una fórmula intermedia. Acabo de leer una que tiene una sanción menor, que es la de inhabilitación durante el ejercicio, durante el periodo que dura la condena. Se puede buscar una fórmula que pueda ser satisfactoria si esa es la voluntad de la comisión, Presidente. Muy bien, gracias, ministro. Yo creo que tenemos que avanzar. Yo creo que, y esto lo hablo a título personal, creo que es necesario que si vamos a hacer un estatuto del denunciante también tengamos las garantías para, más allá de que sea una profesión, también, ¿cierto? El abogado tiene un rol principal en esto, por lo que dijimos, el abogado que es funcionario y que cumple un rol en este espacio. Así que lo que vamos a someter a votación entonces, señor secretario. Ya, Presidenta, ¿puedo dar solamente un antecedente? Diputado Ilavaca, en la última intervención y votamos. La inhabilidad total, o sea, temporal, que está establecida en nuestra legislación, parte, se divide en 3 grados, como usted bien señaló. Y la mínima, es decir, con lo que vamos a sancionar al abogado son de 3 años y un día 5 años, que es pena es una pena grave dentro de nuestra legislación. Entonces, en el evento que prosperara una sanción como esta, creo que lo que propuso el señor ministro debería primar. No es posible que el abogado, por ser abogado, además de sancionársele con la reclusión menor, en cualquiera de sus grados, más la multa, además se le sancione por lo menos en 3 años y un día, que es pena aflictiva, para el ejercicio de para el ejercicio de la profesión. Gracias, Presidenta. Bueno, yo como presidenta voy a someter a votación la indicación del Ejecutivo. ¿Ya? Y vamos viendo. Entonces, en votación, el inciso final del texto del comparado. Sí. O la tarjeta, o la indicación, digamos,
en el que se agregó que además fuera funcionario público. Si alguien la quiere suscribir esa. Sí, es la que enviamos, ¿verdad, secretario? Lo que La pasa última. yo le agregué eso, digamos, de acuerdo a la propuesta que hizo el ministro, pero no sé si alguien la ha firmado, porque si no se ha firmado no vale como tal. Si no, habría que votar simplemente el inciso final propuesto en el texto del mensaje. Sí, el que tenemos a la vista, que es el 246. Sí. 246 bis. El inciso final del texto del mensaje, entonces. Don Jorge Alessandri. Presidenta, yo puedo firmar la indicación esa que hace el ministro para sumar a funcionarios públicos, para así votar sobre esa. Si por favor pueden hacer llegar por lo menos una firma de esa indicación a la Secretaría para que tenga validez como tal. Presidenta, perdón, pero la indicación dice abogados, funcionarios públicos. No es que haga la distinción entre abogados y funcionarios. Así es. ¿Acaso? Señor secretario, ¿puede dar indicación para tener claridad de lo que vamos a votar? A ver, de acuerdo a la indicación que tendría que ser firmada, si el hecho fuere cometido por un abogado, que además fuere funcionario público, se le impondrá también la inhabilitación absoluta para el ejercicio de su profesión en cualquiera de sus grados. Muy bien. Estamos entonces, sometemos a votación esta indicación. Muy bien. Votemos. Don Jorge Alessandri. A favor. Don Bernardo Berger. A favor. Don Gabriel Boric. Diputada Daniela Sicardini. Don Juan Antonio Coloma. A favor. Don Luciano Cruzcoque. A favor, señor secretario. Doña Camila Flores. Don Gonzalo Fuensalida. Don Hugo Gutiérrez. Diputada Marcela Hernando. Don Marcos Silavaca. Absolutamente en contra. Aló, no me tomaron el voto. Doña Marcela Hernando. Rechazo. Muy bien. Doña Pamela Giles. De que le estamos dando una mala solución a esta indicación que para mi gusto es relevante, puesto que el propio Ejecutivo propuso una salida con la que no se comprometió, que es que establezcamos una penalidad importante para los abogados, pero una penalidad menos gravosa que el dejar de ejercer la profesión. Dado que no hemos llegado a ese acuerdo, que me parece a mí que habría sido lo razonable, me abstengo. Don Andrés Longton. Contra, secretario. Diputada Karin Luc. Don Andrés Molina. Don Celso Morales. Diputada Paulina Núñez. Diputada Andrea Parra. Doña Catalina Pérez. Don René Zafirio. Don Raúl Saldívar. Don Leonardo Soto. A favor. Don Renzo Trisotti. A favor. Don Pedro Velázquez. Don Matías Walker. En contra, señor secretario. Presidenta. A favor. Resultado de la votación. 7 a4. favor, 4 en contra, 1 abstención. Presidenta, necesito así que me haga llegar por lo menos una firma de esa indicación. Sí, muy bien. Porque lo que se aprobó fue el texto en que se intercaló la frase que además fuere funcionario público. Lo coordinamos. Muy bien. Entonces, teniendo esto, tenemos que votarlo. Sí, faltan las indicaciones al 246 bis.
Ya, lo tiene a la vista. ¿Van a retirar, Presidenta, la 52? Sí. Ahora tenemos aquí presente al diputado Soto. Tenemos dos indicaciones que queremos que podamos retirar, diputado Leonardo Soto. Podemos hacer enunciarlas el secretario, que en el fondo ya fueron analizadas, están siendo abordadas y en algunas cosas se contraponen con otros artículos que hemos ido votando. Presidente, tiene mi voluntad para poder retirar las indicaciones para poder mantener la concordancia del proyecto. Muy bien, muchas gracias, diputado Soto. Entonces, ahí tiene, señor secretario, ya estaríamos los cuatro que éramos mocionantes de las dos indicaciones. Retirada, pero queda pendiente, Presidenta, una indicación que está en hoja aparte de don Leonardo Soto, que propone incorporar el siguiente inciso segundo en el 246 bis. Así es. Si la información a que se refiere el inciso anterior fuera de la identidad del denunciante, la pena será de reclusión menor en sus grados medio a máximo y multa de 20 a 30 unidades tributarias mensuales. Muy bien. Sometamos a votación eso, ¿le parece, diputados y diputadas? No hay palabra solicitada porque ya habíamos dado la discusión. Votemos. El 246 bis. Don Jorge Alessandri. A favor. Don Bernardo Berger. A favor, señor secretario. Don Gabriel Boric. Diputada Sicardini. Don Juan Antonio Coloma. A favor. Diputado Cruzcoque. A favor, señor secretario. Gracias. Doña Camila Flores. Don Gonzalo Fuensalida. Don Hugo Gutiérrez. Diputada Marcela Hernando. A favor. Gracias. Don Marcos y la Vaca. Sí, por supuesto. Doña Pamela Giles. A favor. Don Andrés Longton. A favor. Señora Karin Luc. Don Andrés Molina. Don Celso Morales. Doña Paulina Núñez. Doña Andrea Parra. Doña Catalina Pérez. Don René Zafirio. Don Raúl Saldívar. Don Leonardo Soto. Señor secretario, brevemente, en este artículo y en las modificaciones que hemos hecho, se está sancionando la divulgación de toda la información sujeta al deber de reserva, genérica, pero creo que tiene que tener un tratamiento especial cuando se está divulgando la identidad del denunciante, que es el objetivo primordial que hay que resguardar en un proyecto de esta naturaleza. Y porque evidentemente al romper el secreto y reserva sobre la identidad, se lo expone no tan solo a sanciones, a represalias administrativas, incluso puede ser sujeto la persona o expuesto a agresiones personales o incluso riesgo de vida. Por eso tiene que tener una tipificación especial con una penalidad más alta. Por todo lo anterior, yo voto a favor, señor secretario. Don Renzo Trisotti. A favor, señor secretario. Don Pedro Velázquez. Don Matías Walker. A favor. Presidenta. A favor. Don Marcos y la Vaca. A favor. Muy bien. ¿Cuál sería la votación? ¿Señor secretario, tiene la votación? Señor secretario,
¿Me escucha? Señor secretario. Sí. Ya, entonces, la votación. Aprobada 12 por 0 más 0. Aprobada por unanimidad. Muy bien. Leonardo Soto. Presidenta, le comentaba si ahora que está don Leonardo Soto, existiría, digamos, la voluntad de retirar la indicación 22D. Sí, él señaló que las que habíamos dado en la discusión estaba disponible para retirar ambas, así que está retirada por eso. Gracias, diputado. Sigamos. Pues tenemos la indicación número 53, página 25. Para incorporar en el título de las disposiciones adecuatorias un artículo 17 nuevo que dice así. Artículo 17. Intercalas en el inciso tercero del artículo 485 del Código del Trabajo, entre las frases represalias ejercidas en contra de trabajadores y, por el ejercicio de la siguiente oración, por la interposición de denuncias o querellas por actos de corrupción de que hayan tomado conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Gracias. Ofrecemos la palabra. Si no, vamos a votación. El Ejecutivo está pidiendo la palabra, ministro. Gracias, Presidenta. Nosotros compartimos plenamente esta indicación. Habíamos hablado de esto a propósito del tema de la tutela de los trabajadores públicos que no sean funcionarios públicos, pero que están trabajando de alguna manera en lo que se llama la administración invisible. Y habíamos hecho referencia a esta indicación que compartimos y que precisamente fortalece la protección de los funcionarios que tomen algunas medidas como ejercer acciones judiciales o interpongan denuncias, como la que aquí se señala, porque esa interposición de denuncias puede agarrarles represalias y esto lo que hace es protegerlos de ellos. Tenemos solo una observación formal, porque dice la indicación por la interposición de denuncias o querellas por actos de corrupción de que hayan tomado conocimiento en el ejercicio de su función. Al decir querellas por actos de corrupción, curiosamente, Presidenta, tiene un efecto restrictivo, porque lo que queremos nosotros es que cualquier interposición de denuncia o cualquier ejercicio de acciones judiciales le dé la protección, no solo querellas por actos de corrupción. Eso, de alguna manera, es limitativo de lo que se está haciendo. Y si se dejara de la indicación solo por la interposición de denuncias o, y se leería así, por el ejercicio de acciones judiciales, quedarían comprendidas desde luego las querellas por corrupción, pero todas las otras acciones posibles, todas las actuaciones judiciales o interposiciones de denuncias que se hagan por irregularidades que no sean solo actos de corrupción. Quiero decir que la corrupción es una tipificación de una conducta determinada y hay otras conductas irregulares que no son estrictamente corrupción y por lo tanto para incorporar a todas las actuaciones irregulares que quiera denunciar un trabajador de esta administración invisible, creemos que es suficiente el agregado de la primera parte de la indicación, por la interposición de denuncias y luego seguiría por el ejercicio de acciones judiciales. Queda protegido y en un sentido más amplio, porque curiosamente si le agregamos querellas por actos de corrupción, esa frase lo que haría es restringir el espacio para la protección del trabajador. Muy bien. Muy bien, entonces, señor secretario, ¿usted tomó nota de lo que dijo el señor ministro para incorporarlo? A ver, me gustaría de todas maneras revisarlo, Presidenta. Ya. Señor ministro, ¿puede usted volver a señalarlo para que solamente en la parte de redacción, ¿cómo quedaría? Nuestra sugerencia es dejar solo de la indicación la primera parte, donde dice por la interposición de denuncias o eliminar el resto porque quedaría plenamente consentido al leer la frase completa. Dice, en igual sentido se entenderán las represalias ejercidas en contra de los trabajadores. Viene la indicación, por la interposición de denuncias o
A continuación sigue por el ejercicio de acciones judiciales, participación en ellas como testigo por haber sido ofrecido en tal calidad o bien como consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo. Nos parece que queda coherente solo con la primera parte de la indicación, por la interposición de denuncias o, ya que lo que se le agrega a continuación restringe el alcance de la protección. Muy bien. Gracias, ministro. Presidenta, Sí, quedó muy diputado. claro, no sé si habría unanimidad. Presidenta. Un poquitito, secretario, Sí. vamos a dar la palabra. Sí, Presidenta, mire, a mí me parecía muy bien la propuesta del ministro de Justicia cuando agregaba la interposición de denuncias y acciones judiciales genérico, mucho más amplio que querellas por acto de corrupción, o acciones judiciales de que hayan tomado conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Yo creo que de esa manera se puede establecer una protección genérica a toda clase de represalias que sufre un trabajador cuando interpone denuncias administrativas, civiles o penales, pero también otras acciones judiciales, porque es muy frecuente que los empleadores persigan a sus trabajadores sin distinguir la naturaleza de la acción judicial, simplemente por el hecho de haber iniciado acciones judiciales. Por eso parece que en la observación final que hizo el ministro de Justicia la restringió, pero a mí me parecía razonable cuando incluía denuncias o acciones judiciales. Señor ministro, tiene la palabra. Sí, Presidenta, lo que pasa, por su intermedio, diputado Soto, es que eso está en el texto actual de la disposición que ustedes han buscado corregir para ampliar. La disposición actual, ahí está puesta en la pantalla, ¿no? Si usted se fija, incorpora la frase por el ejercicio de acciones judiciales. Ahí donde está el asterisco es donde se le agregaría. Entonces, la frase se debería leer en igual sentido. Se entenderán las represalias ejercidas en contra de trabajadores por la interposición de denuncias o, y luego continúa el texto actual, o por el ejercicio de acciones judiciales. Está dentro de eso y por eso que al incorporar este agregado, la interposición de denuncia, sitúa con más precisión el ámbito penal, pero lo deja abierto luego, o por el ejercicio de acciones judiciales que está hoy día en el texto de la ley. Por eso es que basta de la indicación de ustedes incorporar por la interposición de denuncias o, que me parece que eso es el agregado positivo que tiene la propuesta, insuficiente. No es necesario agregar querellas por acto de corrupción porque eso pudiera entenderse limitativo de lo que es el objetivo de ampliar la protección a estos trabajadores. Muy bien, ¿les parece entonces? Muy bien, gracias. Presidenta, retiro mi cuestionamiento. No, muy bien. No tenía la lista comparado. Muy bien, gracias, diputado Soto. ¿Les parece aprobarlo por unanimidad, ya que se ha trabajado de manera consensuada? Muy bien, no hay nadie que se opone, entonces se aprueba por unanimidad. Seguimos, señor secretario, gracias. A ver, Presidenta, don Marco y la... Sí, Presidenta, antes quiero dejar sentado que quiero hacer reserva de constitucionalidad respecto al artículo 246 bien en su inciso final. Gracias, Presidenta. Muy bien, gracias, diputado. Seguimos. Transitorias. Artículo primero. Las disposiciones contenidas en los títulos 1, 2, 3 y 4 de la presente ley entrarán en vigencia transcurridos 30 días contados desde la fecha de la publicación en el Diario Oficial del reglamento a que se refiere el artículo segundo. Las modificaciones contenidas en el artículo 15 de la presente ley entrarán en vigencia en el plazo de 3 meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. Muy bien, gracias. Entonces, señor secretario, vamos votando. Estas son bastante... ¿Hay alguien que quiera que quiera la palabra acá? O, señor ministro, no sé si usted quiere brevemente en estas disposiciones transitorias.
Señor ministro, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Estas disposiciones transitorias fijan la fecha de entrada en vigencia, los artículos 1 y 2 en particular de la ley. Y el artículo 1 señala que las disposiciones contenidas en los títulos 1, 2, 3, 4 de la presente ley entrarán en vigencia transcurridos 30 días contados de la fecha de la publicación en el diario oficial del reglamento a que se refiere el artículo 2. Y el reglamento a que se refiere el artículo 2 es el que está en el inciso, en el artículo segundo, ¿no? Que se refiere a, espérese, a regular los aspectos técnicos de operatividad. Esto, asegurar los aspectos técnicos de operatividad y de cualquier otra especie necesaria para la adecuada implementación y funcionamiento del canal. Aquí está, presidenta, que se me perdió el papel. Aquí está. El artículo 2 se refiere precisamente a regular los aspectos técnicos de operatividad y de cualquier otra especie necesarios para la adecuada implementación y funcionamiento del canal de denuncia. El canal de denuncia es lo que hemos creado con esta ley en la Contraloría. Para hacerlo operativo hay que dictar un reglamento. Entonces, dictado el reglamento, que tiene un plazo de 6 meses, una vez que este sea dictado y publicado en el diario oficial, el grueso de las disposiciones de esta ley, los títulos 1, 2, 3 y 4, y habría que agregar el 5º, que es nuevo, porque lo creamos en el proceso de elaboración de este proyecto, entrarán a regir 30 días después de publicado el mencionado reglamento del artículo 2. Muy bien. Entonces también en el primero deberíamos agregar los títulos 5, ¿verdad? ¿Eso? Habría que agregar en la referencia, en la segunda línea, el nuevo título 5 de la presente ley. ¿Eso es, ministro? Sí, porque agregamos el título 5. Sí, disposiciones finales creo que se llaman ese artículo. Así es. Muy bien, entonces, si les parece, ¿serían estas 3 o hay algo más en estas disposiciones transitorias, señor secretario? ¿Son estas 3? Sí, presidenta, yo leí la primera nomás, el ministro se refirió a los dos artículos primeros. El segundo transitorio lo dijimos porque es el reglamento. ¿Cuántas tenemos? El primero, el segundo. Después de la 27. Tenemos 2 artículos transitorios más, tercero y cuarto, y después vienen indicaciones que agregan artículos transitorios. Ya. 2 artículos más. Entonces, si les parece, los que no tengan indicaciones, no hay palabras solicitadas. ¿Alguien propone, les parece, votarlas estas que no tienen indicaciones? Muy bien. No hay palabras sí, no hay palabras solicitadas aquí ni en sala. Entonces, ¿les parece votarlas por unanimidad? Muy bien, unanimidad. Aquí en sala, no sé, usted tómelo allá. Sí. Muy bien, entonces se acuerda por unanimidad. Y ahora nos vamos a las disposiciones que tienen indicaciones. Así es. Indicación 54 de las diputadas Hernando, Joana Pérez, Leonardo Soto y Walker, para incorporar el siguiente artículo 5 transitorio. El Congreso Nacional se rige por el principio de probidad en el ejercicio de la función pública consagrado en el inciso 1 del artículo 8 de la Constitución Política. Las cámaras deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2 de la presente ley en lo pertinente. Los reglamentos de ambas cámaras consignarán las normas que cautelen la realización de denuncias de hechos constitutivos de infracciones disciplinarias o de faltas administrativas, incluyendo hechos constitutivos de corrupción o que afectaren o pudieran afectar bienes o recursos públicos. Muy bien. Gracias. Ofrezco la palabra, señor ministro, y luego no sé si los diputados o diputadas. Señor ministro. Presidenta, esta es una materia de mucho interés. Algo hemos conversado en otros minutos cuando veíamos el ámbito de aplicación de este estatuto. Lo que hacen estas indicaciones, al agregar un nuevo artículo 5 y un nuevo artículo 6 transitorio,
es incorporar al Congreso en el quinto y a los tribunales en el sexto, para que ellos también se hagan eco y creen el canal de comunicación correspondiente para los efectos de las denuncias que les lleguen en su ámbito. Sobre esto, a mí me parece pertinente que lo que se quiere hacer aquí es una decisión que ciertamente la Comisión puede adoptar con toda libertad. Desde luego no es una disposición transitoria, es una norma, se va a aprobar, debería ser más bien de carácter permanente. Pero enseguida, no sé si es pertinente que las cámaras se sientan obligadas, o los tribunales en su caso, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2 de la presente ley, que está estableciendo un canal de denuncia a la Contraloría General de la República. A mí me parece que si, en mi modesta opinión, Presidenta, que si la voluntad de la Comisión, o de esta indicación, para hacerlo más preciso al menos, es que el Congreso Nacional tenga su propio canal de denuncia, debería decirlo en ese sentido. Las cámaras deberán crear un canal de denuncia con todas las protecciones correspondientes a los denunciantes que aseguren lo que este proyecto de ley busca. Con lo cual, así se cumpliría el objetivo. Y lo mismo desde el punto de vista de los tribunales. Probablemente se pudiera decir que las cámaras deberán procurar esto modificando el reglamento respectivo. Y los tribunales deberán contar con un estatuto de protección al denunciante regulado por un auto acordado. Es decir, si uno apunta a la autonomía institucional de ambas normas, y la autonomía conceptualmente es la capacidad de darse normas a sí mismo para cumplir sus fines, si lo que se busca es crear un canal de denuncias interno en el Congreso o en los tribunales de justicia, lo que habría que hacer, creo yo, es crear esta necesidad y darle al Congreso en su reglamento y a los tribunales en un auto acordado la atribución de normarla para que se genere un mecanismo de protección al denunciante en términos similares al que cumple este proyecto respecto de la administración del Estado. Muy bien. Gracias, señor ministro. Ofrezco la palabra en esto y principalmente en el aporte, la sugerencia que nos presenta el ministro para los mocionantes. Yo tiendo a concordar, creo que puede ser positivo, pero me gustaría escuchar también a los diputados Soto y Walker y Hernando, si es que tienen alguna apreciación, ya que nosotros somos mocionantes de esta. ¿Quién me pidió la palabra? ¿Diputado Hernando? Muy bien, diputada Hernando. Muchas gracias, Presidenta. A mí me parece que hay algunos cambios culturales que hay que, de alguna manera, forzar, y este es uno de aquellos. Por lo tanto, a mí me parece que, yo sigo insistiendo en la importancia de este artículo, de esta indicación que hemos puesto. Muy bien. Yo creo que yo mantengo que creo que es relevante, pero no me molesta la sugerencia que nos hace el ministro, y con eso también incorporamos al Poder Judicial. Diputado Walker, ¿tiene alguna referencia en esto? Diputado Soto, ¿está por ahí? Porque tenemos que estar los cuatro, o para retirarla, o para votarla, o modificarla. Yo no tengo problema en retirarla, Presidenta. Lo que yo entiendo es que el ministro no nos propone retirarla, sino que mantengamos lo primero, ¿cierto? Artículo 5º, pero que dejemos la posibilidad, en vez de atribuirlo al artículo 2º, dejarlo dispuesto, ¿cierto? Para que la misma Cámara busque la forma de implementar
esto y probablemente poder sumar ahí al Poder Judicial. No sé si el ministro nos puede ayudar con una redacción y conversarlo con el diputado Soto. Señor ministro. Sí, presidenta, si la voluntad está de que el Congreso genere su propio estatuto de protección del denunciante, se podría efectivamente establecer que el Congreso es autónomo, pero buscará generar dentro de sí, a través de los reglamentos de ambas cámaras, este propósito para asegurar la protección del denunciante en los términos que está establecido en la presente ley, del modo que lo regulen sus corporaciones. Y el artículo 6º, que se refiere a los tribunales, señala lo propio, ¿no? Haciendo alusión a que se regulará por un auto acordado, porque aquí dice, lo hará a través de su corporación administrativa. Puede que el auto acordado determine que el canal de comunicación se establezca en la corporación administrativa, lo cual tiene bastante sentido. Pero lo que tiene que hacerse es normarlo a través de algún conjunto de reglas que son las que deberían establecerse en un auto acordado. Sí, nosotros podríamos preparar un texto para una indicación o conversar con los propios diputados mocionantes que han hecho esta indicación para sugerirles un texto que pueda de alguna manera tomar la inspiración de estas dos disposiciones transitorias e incorporarlas al texto, porque no son disposiciones transitorias, no son una cosa temporal, es una cosa permanente, es parte de la concepción. Si es que eso es lo que va a hacer la Comisión, generar dos normas permanentes en que la Cámara y el Poder Judicial regulan su propio estatuto de protección del denunciante en un reglamento o en un auto acordado. Esa sería nuestra sugerencia. Si quiere nuestra colaboración, encantado la tiene, presidenta. Muy bien, gracias, ministro. Aquí ofrezco la palabra. Señor secretario, ¿esto es lo último que nos falta para votar? Sí, presidenta. Ya, mira, quizás lo que podríamos hacer, porque no está el diputado Soto, a menos que se incorpore, poder dejar esto a lo mejor como para incorporar en la sala cuando votemos este estatuto, porque hoy día no sé si estamos en condiciones, nos queda algo de tiempo de trabajarlo, y si no, llevarlo directamente a la sala de manera de despachar esto, a no ser que alguien tenga alguna otra propuesta y ya nosotros concluir nuestro trabajo como comisión, porque es lo último que nos faltaría. Apoyo su idea, presidenta. Entonces lo despachamos. Si ustedes me ubican aquí no sé ahí cómo se hace, secretario, si se queda pendiente, se debe retirar o votar, y el Ejecutivo nos ayuda a incorporar algo, o nosotros lo llevamos a sala una vez que consensuemos el texto. Presidenta, la comisión de todas maneras tiene que pronunciarse sobre estas indicaciones, sea rechazándolas o acogiéndolas, pero tienen que haber un pronunciamiento expreso sobre ellas. Claro. No, es que si nosotros aprobamos esto, después tendríamos que modificarlo en sala, entonces puede ser más complejo. Ilústreme ahí, no sé si Matías también. Entonces, la otra es buscar al diputado Soto, retirarla e incorporarla en sala de una pura vez. Ahí está pidiendo la palabra. Puede ser una alternativa, presidenta. Está pidiendo la palabra, yo veo aquí a una mano levantada de sala. Sí, presidente. Yo sería partidario que votemos, hagamos el punto y después con alguna indicación en conjunto con el Ejecutivo lo planteemos en la sala, porque yo creo que es fundamental ambas normas en orden a tratar de colocar ese tipo de regulación para el Congreso Nacional y para los tribunales de justicia. Por lo menos vamos a hacer el punto y claramente en la sala tenemos la oportunidad de poder arreglarlo. Muy bien, yo no estoy en desacuerdo, sino que creo que aporta lo que dice el diputado Lavaca, y después corregimos para que quede de mejor manera y que pueda ser implementado respetando las autonomías, ¿cierto?, de cada órgano, de cada institución, pero también acogiendo lo que habla hoy día y lo que vamos a despachar como estatuto. ¿Les parece? Muy bien, entonces vamos a someter a votación
este artículo. ¿Le parece también, señor ministro? Estamos y después corregimos en sala como diputados y diputadas con el... puede ser obviamente con la sugerencia que usted nos señaló, ya sería algo que incorporaríamos en sala. Presidenta, si le parece, ¿se votan en conjunto ambas indicaciones? Muy bien, porque está vinculado a la Cámara y a los tribunales, ¿cierto? El objetivo es el mismo. Uh-huh. Jorge Alessandri. Don Bernardo Berger. En contra. En contra yo también, por favor. Don Gabriel Boric. Diputada Sicardini. Don Juan Antonio Coloma. Don Luciano Cruzcoque. Contra, señor secretario. ¿En contra, dijo? Sí. En contra, señor secretario, sí. Sí, gracias. Doña Camila Flores. Don Gonzalo Fuensalida. Don Hugo Gutiérrez. Doña Marcela Hernando. A favor. Don Marcos Silavaca. A favor. Pamela Giles. Don Andrés Longton. Contra. Señora Karin Luc. Don Andrés Molina. Don Celso Morales. Doña Paulina Núñez. Diputada Andrea Parra. Diputada Catalina Pérez. Don René Zafirio. Don Raúl Saldívar. Don Leonardo Soto. Don Renzo Trisotti. Don Pedro Velázquez. Don Matías Walker. Presidenta. A favor. ¿Hay alguien que no ha emitido su voto? Porque faltaron varios en esta vuelta. El resultado sería 3 a favor, 4 en contra. Muy bien. Rechazado. Está rechazado, ya, y bueno, queda abierto por si es que nosotros los que ya manifestamos la voluntad lo llevamos a la sala este tema que creo que aporta. Hoy día, lamentablemente, varios tenían comisiones, entonces no pudieron votar, pero hay voluntad, al menos así me lo manifestó el diputado Matías Walker, que tuvo que entrar a otra reunión. Muy bien, sería todo, señor secretario. ¿Podemos revisar si hay algo más que nos quede pendiente? No, quiero simplemente dejar consignado al presidente que el proyecto pasa a Hacienda y tiene normas de carácter orgánico constitucional y falta, por supuesto, designar al diputado o diputada informante. Muy bien, antes de que se pueda sugerir algún diputado o diputada, yo quiero agradecer a todos los diputados y diputadas de ambas comisiones, la de Constitución y de Gobierno Interior, porque llevamos bastante tiempo en esto. No ha sido fácil juntar el trabajo de 26 diputados y diputadas, ¿cierto? Que queremos avanzar en materias de probidad, de transparencia, en esta materia, en lo que respecta también a incluir a municipios, a otros sectores, yendo mucho más allá de lo que inicialmente el propio Ejecutivo se había propuesto, pero también quiero agradecer al ministro la voluntad que ha tenido para estar en todas las reuniones, junto a otros invitados que hemos, no solo al Ministerio de Justicia, sino también a la PDI y a otras instituciones que nos acompañaron inicialmente en la discusión de este estatuto. Así que agradecer al diputado Matías Walker también, que muchas veces me subrogó en este espacio. Para mí es una nueva instancia la mixta, pero creo que logramos sacar al menos hoy día este trabajo, así que agradecerles a todos y a cada uno, por supuesto, a la Secretaría. Quiero, mientras tanto, me proponen algún diputado o diputada, darle la palabra a la diputada Marcela Hernando, quien además agradezco que surge justamente esta Comisión Unida por una solicitud que hiciéramos de manera transversal de la Comisión de Gobierno para sumar el proyecto que ella presentó y que había sido derivado a Gobierno y ustedes tenían el estatuto. Así que aquí pudimos incorporar ambos trabajos. Diputada Marcela Hernando, muchas gracias. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Agradecer igualmente al ministro, que además vi que estaba pidiendo la palabra recién.
agradecer por su anuencia a poder tratar esta moción junto al proyecto del Ejecutivo. La verdad es que la fijación mía, o no sé si llaman la fijación, pero yo diría que el corazón de lo que a mí me interesaba tenía que ver fundamentalmente con los funcionarios públicos y lo que uno observa y ha observado durante una vida de funcionaria pública que ocurre. Y en ese contexto agradecer el que haya podido ser considerado dentro de este otro proyecto de ley que es muchísimo más amplio. Eso, Presidenta. Y bueno, pedirle a la Comisión que si lo estiman a bien, me permitieran informarlo. Muchas gracias, diputada Hernando. Yo como presidenta feliz de poder pedir ese acuerdo, pero vamos a darle primero antes la palabra al señor ministro, ¿ya? Muy breve, Presidenta. Yo quiero sumarme a los agradecimientos a usted como Presidenta y a Matías Walker, que la subrogó en alguna oportunidad, pero a todas las diputadas y diputados de estas Comisiones Unidas de Constitución y Gobierno que han trabajado con mucho interés por llevar adelante este proyecto. Y si bien nosotros habíamos trabajado este estatuto, creemos que la moción de varios de ustedes, entiendo liderada por la diputada Hernando, y otros que en forma transversal también estaban apuntando en esta misma dirección, demuestran que es un compromiso de Estado el que estamos asumiendo, es la preocupación por fortalecer el combate a la corrupción. Avanzamos mucho con el Estatuto Anticorrupción, pero necesitamos ahora dar nuevos pasos. Los comprometimos ante la OECD. Este era uno de ellos, el Estatuto de Protección al Denunciante, y creemos que se ha cumplido a plena satisfacción. El proyecto, yo creo, con mucha humildad lo digo, pero también con gratitud, es mejor hoy día que como entró en lo fundamental. Y eso, gracias a la discusión que hemos tenido, a esta posibilidad de ir intercambiando, mejorando, llegando a acuerdos, a veces cediendo uno, a veces cediendo otro, pero hemos logrado una propuesta que estoy seguro va a tener una rápida tramitación en el Senado gracias al trabajo que han hecho ustedes en la Comisión. Gracias, Presidenta, gracias a todos. Presidenta, Muy bien. Presidenta, la señora Angélica Lusic, del Ministerio Público, me parece que está pidiendo la palabra. Muchas gracias, Angélica. Le vamos a dar la palabra. Muchas gracias por acompañarnos también de manera continua y por los aportes que han realizado en esta comisión. Tiene la palabra. Muchas gracias. Quiero agradecer a todos, a los diputados y diputadas, al Ministerio de Justicia también, la oportunidad de participar. En mi caso, primera vez que tengo la posibilidad de concurrir, ha sido una oportunidad de aprendizaje y espero que finalmente se pueda contar con un estatuto de protección al denunciante que satisfaga no solamente los requerimientos de las organizaciones o instituciones internacionales, sino también recoja parte de lo que fue el trabajo de nuestra institución, Ministerio Público, en relación a este tema que nos preocupa enormemente. Muchas gracias por nuevamente permitirnos participar. Muy bien. Muchas gracias. Quiero también agradecer a otros órganos que nos acompañaron en su minuto, a Contraloría del 25 de junio que tuvimos este proyecto acá. Entonces, si les parece también, como miembros de diputados y diputadas de esta Comisión Unida, que podamos enviarle una información, un saludo, gratitud también de apoyar esto, pero además para que estén informados que esta Comisión Unida ya cumplió su objetivo y esperamos que también las otras instancias de la Cámara y luego el Senado también lo hagan, porque creo que esto también para los funcionarios y funcionarias, asociaciones y federaciones va a ser también un gran apoyo en materia de la transparencia, la probidad y, por cierto, también para combatir la corrupción. Así que, si les parece tomar ese acuerdo unánime para los que nos acompañaron, agradecerles, pero además decirles que ya nuestra Comisión Unida cumplió su trabajo, de manera que también ellos estén atentos a los procesos que tienen. ¿Les parece? En nombre de las Comisiones Unidas. Muy bien, se acuerda por unanimidad. Gracias, diputado Longton. Lo veo con una cara. Luego, la
diputadas propusimos, si les parece, proponer a la diputada Marcela Hernando, que fue una de las mocionantes de ambas iniciativas que tramitamos en esto. ¿Les parece? Muy bien. Y nadie, usted a poder transmitir. Muy bien, ¿me escuchan? ¿Sí? No, ahora no, presidenta. ¿Ahora sí me escucharon o no escucharon nada? Ahora sí, presidenta, ahora se le escucha bien. Algo pasó. Presidenta. Sí, señor secretario. Sí, no sé, ¿escucha? No sé si para poner término a la sesión. No sé si alguien más quiere hacer la palabra. Sí, ¿alguien más? ¿Nadie más? Parece que no. Nadie más. Muy bien, muchas gracias. Les pido disculpas, tuvimos problemas de conexión. Gracias. Sin otro más tema se levanta la sesión. Muchas gracias.